Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que impresione nuestra mente y que nos haga entender su verdad. Hoy vamos a empezar en realidad una pequeña serie para poder entender una pequeña parte del Ezequiel 36-26, que nos habla de que Él nos dará un nuevo corazón. La reflexión que hoy tenemos está titulada Una nueva mente, pero vamos a leer primero Ezequiel 36, versículos 25 en adelante, a ver si podemos entender algo que, por desgracia, ni el pueblo judío ha entendido, ni el cristianismo moderno, ni la iglesia de la Odisea, por desgracia, tampoco ha entendido este texto en su contexto correcto. Y vamos a ver si hoy podemos explicarlo para que tengamos una mejor imagen, mejor entendimiento, ¿verdad?, sobre estos textos. El capítulo 36 de Ezequiel habla de la tiene un pequeño título al principio, al inicio, y dice restauración futura de Israel. Pero que no hemos entendido de qué Israel, ¿verdad? Israel lo toma literal y piensan que volverán a ser lo que fueron, pero que en realidad vamos a ver que está hablando del Israel espiritual, ¿verdad? Y que suma a todos aquellos que han escogido a Dios a través de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero vamos a ver si entendemos un poquito de qué nos habla. Vamos a ver, Ezequiel 25 dice: quiero deciros desde el principio que aquí nos habla de Daniel 8:14 y el templo será purificado, y del día de la expiación, ¿verdad? Y el final del día de la expiación, sobre todo. Este es el marco correcto en el cual se tiene que entender este texto, ¿verdad? Y que desgraciadamente no lo hemos entendido. Ezequiel 25 dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia significa su espíritu. El contexto es Daniel 8:14. El templo será purificado. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Daniel 8:14, ¿verdad? La purificación del templo. Fijaos lo que dice el versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo. Y este es lo que, precisamente esa pequeña parte del versículo 26, el inicio, vamos a tratar de entender a qué se refiere cuando dice os daré corazón nuevo. Vamos a tener unas pocas reflexiones, ¿verdad?, estos días, y a ver qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Os daré corazón nuevo se refiere a nuestra mente, ¿verdad? Una nueva mente, que es precisamente lo que tratamos de entender hoy, ¿sí? Y luego dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí se refiere al día de la expiación, ¿verdad? Y dice: y pondré el espíritu de Cristo nuevo dentro de vosotros. Este es lo que ocurre al final del día de la expiación, ¿verdad? Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la mente pecaminosa, la mente no convertida, ¿verdad? Y os daré un corazón de carne, una mente de carne, como la creó Dios en inicio, ¿verdad? Purificada, una mente no pecaminosa, a eso se refiere, ¿verdad? Un carácter nuevo.
en realidad, para que lo entendamos. Siempre hemos dicho aquí que el carácter es nuestro pasaporte de entrada en el reino de Dios, ¿verdad? Que significa su espíritu en nosotros, en nuestra mente en realidad. Pues eso es lo que nos trata de decir aquí. 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, se repite, ¿verdad? Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es cuando nosotros vamos a obedecer al final del día de la expiación, ¿verdad? Cuando su espíritu estará dentro de nosotros, una vez que el templo esté purificado, a partir de ese momento guardaremos sus preceptos igual que Adán antes de pecar, ¿verdad? A partir de ese momento guardaremos la ley en términos absolutos, lo mismo que todos los seres celestiales, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice aquí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. A partir de ese momento obedeceremos en términos absolutos. Y fijaos lo que nos dice en 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Qué padres? ¿A quién se refiere? Se refiere a Adán, queridos, se refiere al Edén. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. El Edén. Se refiere a Adán, a Eva y al Edén. Y vosotros me seréis por pueblo, ¿verdad? Este es todo el Israel espiritual. Y yo seré a vosotros por Dios. ¿Lo entendemos? Es decir, restablecerá todo como antes del pecado, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender que este texto se refiere a Daniel 8:14, la purificación del templo, y al día de la expiación, al final del día de la expiación, cuando Él pondrá dentro de nosotros su espíritu, y a partir de este momento es cuando obedeceremos en términos absolutos, como en el cielo, ¿verdad? Sus estatutos, sus preceptos, los pondremos por obra. Por lo tanto, este texto se refiere a esto. Pero nosotros vamos a tratar esas siguientes reflexiones, ¿verdad? Os daré corazón nuevo. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir con que nos dé un corazón nuevo. Este es en el marco del Daniel 8:14. El templo será purificado. Nuestra mente será purificada. A esto se refiere, ¿vale? Dice una nueva mente. No olvidemos cuál es el título de nuestra reflexión. Una nueva mente. Las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos. Es muy importante, ¿verdad? Porque hay mucho cristianismo hoy que está guiado por sentimientos sobre todo, ¿verdad? Dice, sino las declaraciones del Altísimo. Es decir, las verdades de la palabra son las declaraciones del mismo Dios, ¿verdad? A través de sus profetas, ¿verdad? Y de sus siervos, de sus mensajeros, pero son las declaraciones de Dios. O sea, pone su firma sobre esto para que tengamos claro que la Biblia es la palabra de Dios. Fijaos lo que nos dice. El que hace de estas verdades una parte de su vida, se convierte en todos los sentidos en una nueva criatura. Es decir, ¿dónde está nuestro problema? ¿Cuál es el problema del pecado? Al estar desprovistos de su espíritu en nuestra mente, nuestra tendencia está de continuo al mal, como nos dice la Biblia, ¿verdad? Nuestra tendencia, nuestros pensamientos están de continuo al mal. Sin embargo, nosotros dijimos en las reflexiones que hemos tratado hasta este momento, que es a través de la palabra de Dios como el Espíritu de Cristo se posesiona de nosotros, ¿verdad? Pues aquí eso es lo que trata de decirnos. El que hace de estas verdades de la palabra de Dios una parte de su vida o parte de su vida, ¿verdad? Se convierte en todos los sentidos en una nueva criatura. Es decir, tiene lugar en nosotros una transformación, incluso un cambio de naturaleza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se produce una transformación hasta de nuestra naturaleza. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entenderlo en el marco del Génesis. Dios dijo y se hizo.
Pues este es el poder que tiene la palabra de Dios. Él dice y todo toma forma, toma lugar, ¿verdad? Se transforma. Este es el marco en el cual debemos de comprender. Por lo tanto, por eso una y otra vez nos invita al estudio de su palabra, porque a través de su palabra es como su espíritu se posesiona de nuestro corazón y es así como somos transformados, ¿verdad? No se le otorgan nuevos poderes mentales. Lo que quiere decir aquí es que todavía su espíritu no está en nosotros, no se nos dan nuevos poderes mentales, pero se quita la oscuridad. Es decir, empezamos a comprender quién es Dios, cómo opera, qué propósito tiene, cómo nos va a salvar. Es decir, empezamos a comprender la realidad de Dios. ¿Entendemos? Pero se quita la oscuridad que por la ignorancia y el pecado ha nublado el entendimiento. ¿Comprendemos? Las palabras, también te daré un corazón nuevo, Ezequiel 36, 26, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Significan, te daré una mente nueva. A eso se refiere, ¿verdad? Una mente nueva es Daniel, en el marco del Daniel 8:14, y el templo será purificado. ¿Dónde va a habitar su espíritu? Aquí. Por lo tanto, aquí tiene que tener lugar la limpieza, que nuestros pensamientos se reconviertan y en lugar de estar de continuo al mal, que sean de continuo al bien, ¿verdad? Esa es la conversión que tiene que tener lugar. Fijaos lo que dice. Este cambio de opinión siempre va acompañado de una concepción clara del deber cristiano. Es decir, que a través de su palabra logramos entender qué es o qué significa ser cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Comprendemos? Una comprensión de la verdad. Y solo podemos tener esa comprensión de la verdad a través de su palabra, acompañados en el entendimiento de su espíritu. Si no, no hay forma, ¿verdad? Sí, entenderemos, pero falsos conceptos, falsas cosas, como nos ha pasado en realidad, ¿verdad? La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. ¿Entendemos? Lo que está diciendo aquí es, la claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Es decir, vamos a tener una imagen cada vez más clara a medida que estudiamos la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, esta imagen es cada vez más clara, lo tenemos claro, lo vemos, lo entendemos. A esto se refiere, ¿verdad? Por lo tanto, podemos darnos cuenta de la importancia del estudio de la palabra. No hay otro camino, ¿verdad? Y es así como nuestra mente será cambiada, una mente nueva, transformada, ¿verdad? Fijaos, el que presta atención atenta y orante, es decir, presta atención a lo que lee con oración, a las escrituras, obtendrá una comprensión clara y un juicio sano, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Y en verdad es eso, ¿verdad? Es una vez que logras entender, y aquí en estas reflexiones lo hemos dicho una y otra vez, cuando el Espíritu Santo nos acompaña en el estudio de la palabra de Dios, y a medida que logramos entender lo que aquí tratamos de exponer una y otra vez, ¿verdad? En todas las reflexiones, y digo en todas porque hay algunas que, no lo sé, se malentienden, pero en fin, cada uno está en su momento de esa claridad de la visión de la verdad y puedo entenderlo que no todo el mundo entiende lo que trato de explicar. Pero bueno, en algún momento se entenderá, no hay problema con esto, ¿verdad? Por lo tanto, el que presta atención atenta y orante a las escrituras obtendrá una comprensión clara y un juicio sano, es decir, será capaz de discernir el mensaje en su profundidad,
¿verdad? Siempre a través de su Espíritu, del Espíritu de Cristo. Eso lo debemos de tener claro. Sin el Espíritu de Cristo, perdón, no hay manera. No hay manera. Como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Y en verdad es así porque si sales de la oscuridad, es decir, del no entendimiento, al empezar a entender y cada vez que te acercas a la palabra de Dios entiendes más y más, pues esto es que más y más lo tienes claro, es como si alcanzas este plano superior de inteligencia. Pero, y aquí creo que es necesaria esta aclaración, mis queridos hermanos, por mucho que yo pueda entender, yo nunca podré estar por encima de nadie. Es más, ese entendimiento en realidad me obliga, y esta es la razón por la cual he decidido a salir y explicar, porque yo he entendido estas realidades, por lo tanto, trato de ayudaros que vosotros también las entendáis. Yo también las entendí de otros a través del estudio de la palabra, pero también con la ayuda del estudio de otras personas, ¿verdad? Ya lo he declarado, creo que está en el 52, 3, 4, reflexión de allí. Yo hago unas declaraciones de cómo he entendido, a través de quién he entendido estos mensajes, ¿verdad? Que son dos personas, una en Rumanía y otra que está en Estados Unidos, y en aquella reflexión yo ya expliqué, ¿verdad?, quiénes son estas personas. Gili Cârstea en Rumanía y... ahí se me escapa el pastor de... Dorin Leteano en Estados Unidos, el pastor. Perdón por el lapsus, ¿verdad? Se me estaba escapando. Pues a través de estas dos personas es como yo he entendido los conceptos, ¿verdad? Las líneas básicas. Y una vez que he entendido los conceptos, es lo que estoy tratando aquí. Una vez que estudio y descubro los textos, también trato de presentároslo a vosotros también, ¿verdad? Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que cuando tú entiendes esas cosas, debes de entender, y ese debe de ser el proceso, porque si no, entonces la mente no es nueva. Jamás te colocas por encima de nadie. En realidad estás por debajo, ¿verdad? Porque entiendes la obligación, la responsabilidad que tienes con tus hermanos de predicar esa palabra, esa verdad, y que todos tengan la oportunidad de entender la verdad y de experimentar ese corazón nuevo, esa mente nueva, ese entendimiento nuevo, ¿verdad? Claridad nueva, y que cada uno de nosotros, a medida que entendemos, pues sintamos esa responsabilidad con nuestros hermanos en nuestro entorno y que todos podamos entender para que todos seamos parte de este Israel espiritual, el Ezequiel 36, ¿verdad? Que no se ha entendido bien, pero no pasa nada. En algún momento todos aquellos que desean lograrán entender, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender que no somos superiores en nada, sino más bien debemos de sentir la responsabilidad, ¿verdad? Siempre lo digo, debemos de tomar como ejemplo a Cristo, ¿verdad? La humildad que Cristo tuvo lo sabía todo. Lo sabía todo. Sin embargo, Él no paró de trabajar, se hizo uno con los demás, explicándoles, sintiendo ser compasivo, sanando, predicando, haciendo entender en todo momento a todos los demás, ¿verdad? Por lo tanto, esa tiene que ser nuestra actitud correcta. Si no, quiere decir que todavía no hemos experimentado esa mente nueva, ¿verdad? Porque esa mente nueva es la mente del Espíritu de Cristo. ¿Comprendemos? Por lo tanto, tenemos que tener el mismo espíritu que Él tenía, actuar de la misma manera, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no cabe superioridad ninguna, no importa quién seas, ni lo que has estudiado, ni lo que... Y con eso no quiero despreciar a nadie, porque es que hay quien entiende muy mal esas cosas. Pero esto está ocurriendo porque la mente no está convertida. Cuando la mente está convertida, entiendes cuál es tu deber. Y tu prioridad no es recalcar una y otra vez quién eres. Porque, querido hermano, eres un hombre muerto. Sin Cristo, eres un hombre muerto. Y cuando resucitas,
tú no eres nada. Tiene que ser Cristo en ti todo. Por lo tanto, no puedes ser superior a nadie. Y la preparación que uno pueda tener en realidad lo hace responsable de que todos los demás entiendan la verdad y que tengamos este mismo espíritu que estaba en Cristo. No hay más. Si la mente está dispuesta a estudiar la Biblia, el entendimiento se fortalecerá y las facultades de razonamiento mejorarán. ¿Entendemos? Es decir, este Espíritu de Cristo se apodera cada vez más de nosotros, nos ayuda a entender, pero también coloca sobre nosotros una gran responsabilidad de hacer lo que Cristo hizo. ¿Entendemos? Bajo el estudio de las Escrituras, la mente se expande y se vuelve más equilibrada. Es decir, es esa posesión de su espíritu, de nuestra mente. Se expande quiere decir que empezamos a entender, a ver el cuadro más amplio. Entendemos mucho más quién es Dios, qué pretende hacer Dios, cómo nos salva. Entendemos el marco del mundo de Dios mucho más correctamente. Eso nos quiere decir, mis queridos hermanos, con la mente se expande. Mayor entendimiento, mayor comprensión. Y también dice mayor equilibrio, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Fijaos, dice aquí, bajo el estudio de las Escrituras, la mente se expande y se vuelve más equilibrada, que si estuviera ocupada en obtener información de libros que no tienen conexión con la Biblia. Es decir, de libros que son lecturas, ¿verdad? Que nos entretienen, pero que en realidad esos libros no transforman según el carácter de Dios, ¿verdad? Sino que transforman según el carácter del mundo, más bien, porque son libros que no tienen conexión con la Biblia. Por lo tanto, es un reverso del proceso de lo que realmente deberíamos de obtener. ¿Comprendemos? ¿Eso quiere decir que no tenemos que leer otros libros? No está diciendo esto. Pero está diciendo que el peso lo tiene que tener la palabra de Dios para que tenga lugar esta comprensión, esta expansión de la mente, ¿verdad? Para comprender la realidad auténtica de Dios. ¿Comprendemos? Los otros libros, puede ser libros de historia, puede ser otro tipo de información, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de libros, tipo novelas, historias, cuentos y por estilo, ¿verdad? Que en realidad esos hacen un reverso del proceso, ¿verdad? Porque no nos hace entender la realidad de Dios, sino que nos lleva a otro tipo de realidades, ¿verdad? De este mundo. Debemos de entender muy bien esto en contexto correcto, mis hermanos, porque desgraciadamente no siempre se entiende bien, ¿verdad? En la reflexión anterior os estaba hablando de la libertad de conciencia y de que no permitir que nadie se apodere de nuestra mente, ¿verdad? En fin, parece ser que no ha gustado tanto. No sé si ha gustado, y es más bien para mí creo que no se ha entendido, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la no comprensión de la auténtica realidad de Dios y también de la no comprensión de la realidad en la cual vivimos, ¿verdad? Pero bueno, como he dicho antes, cada uno está en el proceso y en el nivel de claridad de las Escrituras y de la realidad de Dios en el que está. Por lo tanto, debo y tengo comprensión de esa realidad, de esa situación, ¿verdad? Espero y ruego para que todos lleguemos a esta comprensión que nos trata de revelar nuestro Dios, ¿verdad? De la auténtica realidad. Si nos manda textos, mensajes, tiene un propósito, ¿verdad? No todo el mundo entiende este propósito, me doy cuenta, pero, en fin, en algún momento entenderemos, ¿verdad? No tengo lugar a dudas, siempre y cuando estemos en este proceso de tratar de entender las auténticas realidad de Dios, la auténtica realidad que nos transmite a través de las Escrituras, mis queridos hermanos. Bueno, espero que esta reflexión os haya ayudado a entender
cosas, como siempre os digo, debéis de acercaros a la palabra de Dios, de tener vuestra propia reflexión, vuestro propio entendimiento, vuestra claridad. Por eso tratamos todas esas reflexiones, para que tratemos de entender correctamente los conceptos que nuestro Dios trata de transmitirnos, ¿verdad? Por algo son, ¿verdad? Todos estos mensajes tienen un propósito, para tratar de entender la auténtica realidad y salirnos de esta falsa realidad, ¿verdad? Porque esta no es la realidad de Dios. Así que espero, mis queridos hermanos, que podáis entender, que esta reflexión os ayude a que podáis entender realidades, y que yo personalmente ruego para que Dios envíe su Espíritu y que nos ayude a todos, a mí también, ¿verdad? Porque lo necesito para entender y crecer, seguir creciendo, ¿verdad? En esta realidad de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.